Hola, hola, gente curiosa, ¿cómo les va? Estamos en el episodio número 30 ya de La Curiosidad Liberó al Gato, acompañado de mi compañero Walter. No, Walter, perdón, Walter hoy no nos acompaña, estamos con Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, muy interesante, del cual yo no sabía hasta que empecé a leer y a escuchar en entrevistas al invitado de hoy, que es la comunidad Ahmadía, ¿no? Perteneciente obviamente al Islam, comunidad musulmana Ahmadía sería quizás el nombre completo. Y para eso estamos con hoy como invitado, con alguien con quien quiero hablar hace mucho, pero mucho tiempo. Él es Marwan Gil, Imán. Marwan Gil, me corrigió cómo decir el apellido antes de empezar a grabar, y es el presidente de la comunidad Ahmadía en Argentina. Imán, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Assalamu alaikum, la paz sea con vos. Gracias por la invitación. Aleikum salam, ¿no? Muy Así bien. es la respuesta. Bueno, muy bien. Bueno, la primera pregunta que nosotros siempre hacemos, sobre todo cuando es un tema no muy conocido, especialmente, como es el tema de la comunidad Ahmadía en el Islam, ¿cómo nació, dónde nació esta comunidad? Sí, muy bien, Leandro. Mira, antes de empezar con el surgimiento de la comunidad Ahmadía, es importante entender el contexto histórico y teológico del Ujú. surgimiento de la comunidad Ahmadía. Muy parecido como en todas las religiones abrahámicas, es decir, como en el judaísmo y también en el cristianismo, en el Islam también es muy presente el concepto de la época mesiánica o la figura del Mesías en los últimos días. Ujú. Y todos los musulmanes, sean de cualquier rama, ¿sí? Hoy en día tenemos una división enorme del Islam en más de Sí. 70 ramas, pero todos creen y esperan la llegada de un Mesías en los últimos días. Ujú. Nosotros, la comunidad Ahmadía, es la única rama en el Islam que cree que esta persona, este Mesías prometido, ya llegó y se cumplió esa profecía a través del fundador de nuestra comunidad, que es Su Santidad Mirza Ghulam Ahmad, quien afirmó ser el Mesías prometido para los musulmanes, el Mahdi, y él fundó la comunidad Ahmadía en el año 1889 en la India. Y Ujú. después de su fallecimiento, en 1908, continuó su misión, su trabajo de la reformación a través de un califato espiritual, y hoy en día tenemos como el líder máximo, el líder espiritual de la comunidad Ahmadía, el quinto califa, que es Su Santidad Mirza Masroor Ahmad, y hoy en día la sede de la comunidad Ahmadía está en Inglaterra por la persecución de la o contra la comunidad Ahmadía en varios países musulmanes y en particular en Pakistán. Vos naciste, me contabas, en Alemania, ¿cierto? Así es, yo soy de familia, o mi familia es de Pakistán, pero también por el tema de la persecución en Pakistán, mis padres tuvieron que migrar a Alemania. Yo y mis hermanos nacimos y fuimos criados en Alemania. Ok, y son perseguidos o eran perseguidos en Pakistán y son actualmente perseguidos en muchos países musulmanes, siendo, ¿no? Como se dice, hermanos, ¿no? ¿Por qué? ¿Esto a qué se debe? Sí, lamentablemente en el Islam, o mejor dicho, el mundo musulmán atraviesa una crisis, una decadencia muy grande. Y nosotros nos enteramos de las diferentes formas de atrocidades, violencia, terrorismo cuando ocurre algo en relación con el Occidente. Pero la tristeza es que ya casi de manera cotidiana, los musulmanes entre ellos no solamente se atacan, sino que incluso se asesinan por supuestamente cuestiones religiosas. Y en ese sentido, la comunidad musulmana Ahmadía es también el blanco de mucha persecución, de mucha violencia en el mundo musulmán y en particular en Pakistán, donde allá incluso es una persecución única, que desde la Constitución nos declararon no musulmanes, Ujú. y en ese sentido el Estado mismo promueve la persecución y la violencia contra la comunidad Ahmadía
Por ejemplo, no podemos llamarnos ni siquiera musulmanes, no podemos definir a nuestra mezquita o llamar a nuestra mezquita mezquita por supuesta blasfemia, etcétera, etcétera. Y lo mismo, por ejemplo, en Arabia Saudita o países también como Indonesia o Algeria, ¿sí? Entonces hay varios países donde sí, lamentablemente padecemos mucha violencia y persecución. Imagino que no pueden tampoco celebrar algunos días que seguramente tienen sagrados dentro de la comunidad, ¿no? No los dejan. Sí, Leandro, por ejemplo, no podemos hacer o cumplir y realizar la peregrinación de manera abierta como Ahmadis, simplemente Mm. como musulmanes sin revelar ahora nuestra identidad particular, es decir, perteneciendo a la comunidad Ahmadía. Y, esto se debe a que ustedes son como una corriente que viene a reformar el Islam, si se puede usar el término. Exactamente, nosotros nos consideramos una comunidad reformista, pero es importante aclarar que no somos una comunidad reformista en términos de reformar el Islam, sino que reformar a las distorsiones, a las manipulaciones que existen hoy en día en el mundo musulmán. Somos a su vez una comunidad ortodoxa en ese sentido, que consideramos que el trabajo de la reformación va a ocurrir, o en nuestro caso consideramos que vamos a lograr a través de volver a las raíces del Islam, a las fuentes originales del Islam. Pero por supuesto, la diferencia principal a los demás musulmanes es el concepto de la figura o la época mesiánica. Nosotros, o en primer lugar, mejor para entender, muchos musulmanes esperan más, para decirlo así, un Mesías terrenal, es decir, un Mesías con poder geopolítico, con poder militar, ¿sí? Y lo asocian más su llegada con en una dimensión política mundana. Y nosotros, por otro lado, asociamos su figura, su época más en términos espirituales. Por ejemplo, el fundador de nuestra comunidad categóricamente prohibió el uso de un yihad violento. Categóricamente estableció la separación del Estado y de la religión y explicó que nuestro lema es amor para todos, odio para nadie, y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de yihad y otros asuntos, es más el enfoque en la lucha contra tu ego, es la reformación a través de tu propio ejemplo, a través de amor, de paz. Entonces, en ese sentido tenemos un concepto totalmente distinto sobre la época mesiánica o la figura del Mesías. Cuando te referís a cuando hablan del, quizás del Islam político, creo que haces referencia, ¿estás refiriendo a un califato o el califato es otra cosa? También, incluso también el califato y también, incluso Leandro, hay muchos o varias comunidades musulmanas que sostienen la postura que cuando venga el Mahdi, el Mesías, Ujú. que también tenga un poder político, que sea también o que tenga un ejército, ¿no? Que tenga también una función militar. Incluso es lamentablemente el concepto erróneo de que él va a conquistar a otras tierras o por el beneficio del Islam, y nosotros como Ahmadis, por supuesto, rechazamos, porque desde las fuentes del Islam el profeta Mohammed, la paz sea con él, aclaró que la fe es un asunto personal. Por eso dijo o dije que es importante volver a las raíces, porque el Islam desde sus fuentes rechaza el concepto de una teocracia, para decirlo así, porque Mm. la fe es un asunto personal, privado. El Corán aclara que no debe existir coacción en la fe. El profeta mismo, cuando fue, además de su función como profeta, elegido, asignado como el gobernante de Medina, una sociedad pluralista, multiconfesional, porque ahí vivían no solamente musulmanes, sino que también 3 tribus judías y 2 tribus paganas. Y él, Ujú. en su función como gobernante de Medina, estableció la constitución de Medina, no estableció la Sharia como la ley de la tierra. Entonces es importante que él mismo separó la religión y el Estado. La Sharia, ustedes comparten, digamos, que la Sharia tiene, bueno, muchas críticas, ¿no? Como que es un, digamos, una ley bastante, no sé, llamémosla autoritaria. ¿Ustedes comparten la Sharia, dicen, o tienen alguna crítica a los críticos, valga la redundancia, de la Sharia para que se imponga como, como regla, como ley? Sí, yo incluso agregaría acá, Leandro, que yo como musulmán que nació, fue criado y vive en el occidente, considero que tal vez la Sharia es el término islámico más mal interpretado y mal entendido en el occidente. Ok. Cuando nosotros incluso escuchamos Sharia en el occidente como no musulmanes,
casi ya nos asustamos, ¿sí? Y lamentablemente es un malentendido muy erróneo, porque la Sharia en realidad significa literalmente camino. Y la Sharia, ahora es importante recalcar que no podemos definir, opinar o criticar a la Sharia en base de lo que ocurre en un país musulmán o de lo que afirma una agrupación en particular en nombre de la Sharia, sino que no solamente el Islam, sino que cualquier religión debe basarse o debemos definir nuestra opinión sobre tal religión en base de sus enseñanzas, de sus fuentes. Y la Sharia se basa, la ley islámica, se basa en el Sagrado Corán, en la vida o la tradición del profeta Mohammed, la paz sea con él, y en sus dichos. Entonces los tres pilares forman la Sharia y en total son casi 700 valores, mejor dicho, que incluye o que consiste cuando hablamos de la Sharia. Y ahora lo que es importante recalcar, que la Sharia o las fuentes de la Sharia misma aclaran que no debe existir coacción en la fe, ¿sí? Okay. Ellas mismas, ¿sí? Aclaran, anuncian que nadie tiene el derecho de imponer valores religiosos a los demás en nombre de Dios, en nombre de Allah. Si Dios nos creó con el libre albedrío y nos otorgó la libertad de religión, entonces es una contradicción a los valores básicos del Islam imponer mandatos religiosos a los demás. En ese sentido, por supuesto, compartimos las mismas fuentes de la Sharia con el mundo sunita, mejor decir, ¿no? Porque después Okay. hay diferencia entre chiitas y sunitas en relación con los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Pero, por supuesto, la lectura y la interpretación, ahí sí nos diferenciamos y hay facetas o formas de la interpretación que no compartimos con la mayoría de los sunitas. Claro, los sunitas, de hecho, las diferencias estas que mencionaste entre sunitas y chuitas también nos llevan a los conflictos muy sangrientos que hay entre ambas corrientes, ¿no? Que son quizás peores que los que tienen algunos musulmanes o extremistas musulmanes con otras culturas u otras religiones. Así es, y incluso si uno incluso analiza el mundo musulmán, por un lado tenemos una división en términos geopolíticos en más de 50 países y por otro lado tenemos una división en más de 70 denominaciones religiosas, teológicas. Y no es solamente la separación, por supuesto, hay en general cierta tensión y en el pasado también hubo conflictos y siguen esos conflictos entre los sunitas y los chiitas, pero por supuesto tampoco no podemos homogenizar o generalizar, ¿sí? Pero más que nada sería el conflicto entre una corriente en particular del mundo sunita, que serían los wahhabis, que es la rama predominante en Arabia Saudita, con el mundo chiita y especialmente los chiitas de Irán. Pero también es importante que hay también divisiones internas, es decir, que no es tan fácil solamente la división entre sunita, chiita y tal vez ahmadi, sino que el propio mundo sunita, entre ellos también tienen diferentes facetas, diferentes divisiones, incluso conflictos, ¿sí? Hay también, por ejemplo, wahhabis, que son sunitas, que persiguen a los sufis, que a su vez también son sunitas, ¿sí? Y lo mismo ocurre en el mundo chiita. Entonces es un mundo muy complejo y es casi imposible homogenizar el mundo musulmán. De hecho, también hubo, pues, según leí, una división dentro de la comunidad ahmadía en 1914. Así Más es. pacífica, ¿no? Pero hubo. Claro, exactamente, y fue también una cuestión, una separación por el término del califato, ¿sí? Ahí también se separó, que sería el movimiento Lahori, que ellos por cuestiones del liderazgo espiritual se separaron en 1914, y gracias a Dios ahora no existe una violencia o una hostilidad violenta, pero por supuesto ellos se separaron en aquel momento y hoy en día podemos decir que la gran mayoría, casi 98 o 99% de los ahmadis pertenecen a la comunidad ahmadía. Claro, y son 10 millones en el mundo más o menos, ¿puede ser? Sí, es difícil tener el número exacto justo por la persecución en varios países musulmanes, Claro, pero se estima entre 10, 15 e incluso un poco más de 15 millones de ahmadis en todo el mundo. claro. Gustavo, dale. Sí, me llamó muchísimo la atención un término que es el término califato espiritual, que usted
mencionó al principio, y me parece que como en abierto entredicho con la noción del califato. Digamos, podemos suponer que la principal, digamos, la principal diferencia a ustedes entonces es la separación entre fe y poder político definitiva, digamos. Creo que eso sería una de las diferencias más significadoras entre la interpretación de la Corán Ahmadiyya y el resto de los musulmanes, tanto los chiitas como los sunitas. Para nosotros es fundamental que incluso que para ser una autoridad religiosa uno no necesita poder político. Incluso el mejor ejemplo es el profeta Mohammed, la paz sea con él. La mayoría de su vida como profeta, ¿sí? Como 13 años, él vivió en Meca sin ningún poder político. Todo lo contrario, fue perseguido y vivía bajo una autoridad pagana politeísta. Igual continuaba o cumplía su misión como profeta. Y después también es importante, y más que nada para los propios musulmanes, aclarar que cuando el profeta migró a Medina, él, además de ser profeta, era una autoridad adicional, su cargo como gobernante. Él fue elegido gobernante de Medina. Y ahí es importante que él mismo separó la Sharia y la constitución de Medina. Entonces no impuso la Sharia a los judíos o a los paganos árabes en Medina, sino que estableció para ellos leyes seculares, ¿sí? Una constitución secular para asegurar también sus derechos y también una convivencia igual. Una pregunta, ¿cómo es eh, digamos, por lo que me dice, me da la sensación de que en relación a los fieles de otras confesiones religiosas, ustedes son abiertamente tolerantes, digamos, ¿no? Eh, por aquello de que la fe no se impone, sino que es un acto individual. Pero ¿qué relación, digamos, o qué visión tienen hacia quienes no profesan ninguna fe o hacia quienes directamente no creen en la existencia de Dios? Creo que ahí es el mensaje que nosotros consideramos del Islam ya es muy contundente, muy fuerte, porque el Sagrado Corán ya en el siglo VII aclaró y estableció el ejercicio del libre albedrío y la libertad de religión. Dios dijo en un versículo del Corán que si Dios hubiera querido imponer su voluntad, es decir, imponer a todos la religión del Islam, Él lo habría hecho porque Él es el creador, Él es el omnipotente. Entonces, si Él creó al ser humano con ese don de elegir libremente su camino religioso, entonces dice, y vos profeta, vos entonces vas a imponer tu religión. Entonces es un mensaje que si Dios creó al ser humano con esa libertad, entonces ningún ser humano, ninguna institución tienen el derecho de actuar o imponer valores religiosos en nombre de Dios. Y lo mismo encontramos también a lo largo de la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, y también sus 4 jalifas guiados espirituales. ¿Sí? Ellos jamás impusieron el Islam a un ateo, a un cristiano, a un judío, jamás mataron, asesinaron a alguien por blasfemia o por apostasía. ¿Sí? No existe el concepto de un castigo por blasfemia o apostasía en la Sharia, en las fuentes. Es importante recalcar el punto que cuando hablamos del Islam y también la forma verdadera de manifestar el Islam, nos referimos al profeta Mohammed, la paz sea con él, su profetazgo, y luego los primeros 4 jalifas espirituales. Porque cuando hablamos también del califato, muchas veces lo asociamos también con el califato otomano, o luego el califato durante el imperio de los Abbásides o de los Umayya. ¿Sí? Ellos también, por supuesto, usaban el término califato, pero eran califatos o califas políticos, ¿sí? No eran una autoridad religiosa, una autoridad espiritual. La figura espiritual de un califa terminó con el asesinato del 4º califa Ali, que Alá se ha complacido con él, que era el 4º califa, y después ya empezó lamentablemente la división del mundo musulmán internamente y también la separación de una figura religiosa como autoridad y el califa como en su función como figura política. Ahora bien,
el Islam, digamos, se fue expandiendo por el mundo, ¿no? Y según, digamos, también lo que se ve en algunos hadith, hubo guerras, ¿no? Hubo guerras, hubo gente que murió. Entonces hay gente que dice, bueno, esto fue digamos, una expansión por la fuerza y para islamizar, digamos, o intentar islamizar al mundo, bueno, lo que se conocía del mundo, digamos, en esa época, ¿no? Ahora, seguramente ustedes tienen otra interpretación, porque según lo que vos decís, no había ninguna imposición para ser musulmán. Entonces, ¿cuál es la interpretación de ustedes, digamos? Sí, creo que, por supuesto, no negamos y es históricamente comprobado que hubo guerras, incluso ya en la propia vida del profeta Mohammed, la paz sea con él. Pero hay que analizar profundamente los contextos, los acontecimientos históricos, ¿sí? Incluso hay varios cristianos, incluso en la época de la colonización, que afirmaban, clérigos cristianos, que el Islam se difundió por la espada y ahora es también la forma de erradicar el Islam es también la espada, ¿sí? Entonces, esa es una de las connotaciones o prejuicios comunes en el Occidente. Si nosotros analizamos la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, los musulmanes fueron aquellos que fueron o que eran perseguidos, ¿sí? Y ellos tenían que abandonar y migrar de Meca a Medina por la persecución en Meca. Y después en Medina, una vez que migraron a Medina, jamás los musulmanes atacaron a los mequíes, ni tenían las posibilidades, la capacidad militar, ¿sí? Sino que todas las batallas entre los mequis y los musulmanes de Medina eran en realidad guerras por defensa, ¿sí? Que los musulmanes tenían que defender su propia vida. Incluso el versículo del Corán que permite a los musulmanes la guerra por su propia defensa aclara, ¿sí? Que es el capítulo 22 y versículo 41 del Corán, que si Dios no hubiera permitido a los musulmanes luchar y defender su vida, no podría existir ninguna religión. Entonces, el permiso de una guerra en el Islam es condicional a solamente dos condiciones que permiten una guerra en el Islam: por la propia defensa y, en segundo lugar, para garantizar la libertad de religión. Porque en el mismo versículo Dios anuncia que la responsabilidad de un musulmán o de una sociedad musulmana no es solamente proteger a la mezquita, sino que antes se menciona a la sinagoga, luego se menciona a la iglesia, luego se menciona cualquier lugar de culto, y en último lugar, el cuarto lugar, se menciona la mezquita. Bueno, tuvimos algún problema técnico de conexión, así que nos ven vestidos de otra manera, quizás en otros lugares. Así que bueno, vamos a seguir, vamos a retomar la interesante charla que estábamos teniendo con el imán Marwan Gil. Y así que, bueno, retomamos la pregunta que era principalmente las voces críticas que dicen que el Islam se expandió por la espada y que más o menos hoy quiere seguir haciendo lo mismo. Continúa el imán Gil con la respuesta. Sí, mira, continuando con esta pregunta, hay que entender que las guerras, las batallas, que por supuesto ocurrieron en el inicio cuando surgió el Islam, pero lo que es importante en el análisis de esas guerras, que jamás el profeta Mohammed, la paz sea con él, atacó a otro pueblo, a otra ciudad para invadir, para imponer el Islam, sino que fueron siempre guerras o batallas que fueron en ese sentido impuestos a los musulmanes y donde los musulmanes tenían que defender su vida, ¿sí? Por eso, para tener en cuenta que cuando el profeta él y sus seguidores tuvieron que migrar de Meca a Medina por la persecución religiosa, por los politeístas, por los mequis. Y después, una vez que llegaron a Medina, tampoco no pudieron vivir en paz, en tranquilidad su fe, sino que eran los mequis que invadieron, que atacaron para o con el fin de eliminar a los musulmanes a Medina. Y ahí ocurrieron varias batallas entre los musulmanes y los incrédulos. Y después también, en la época de los cuatro sucesores, los jalifas espirituales, y ahí me refiero
Abu Bakr, Umar, Usman y Ali, que Alá se ha complacido con todos ellos, todas las guerras de ellos, o durante su época, también eran guerras por la defensa y por o con el fin de asegurar la libertad religiosa en el territorio, ¿sí? O para los musulmanes y incluso más amplio para toda la sociedad. Porque el Corán, el capítulo 22, versículo 40 y 41, hablan y dan el permiso para la guerra solamente en dos casos. El primer caso es um, la defensa, su propia defensa, y el segundo caso es para garantizar la libertad de religión en un país, en una sociedad. Y ahí habla, y eso es muy interesante, que es la responsabilidad de un musulmán, en primer lugar, defender a las sinagogas. En segundo lugar, las iglesias. En tercer lugar, se habla de los lugares de culto. Y último lugar, se menciona la mezquita. Y ahora después, por supuesto, después del califato espiritual, cuando el califato, el liderazgo se convirtió también en una institución política, hubo también guerras con fines políticos. Pero lo que es cierto es que cuando hablamos del Islam, la difusión del Islam, la Sharia, las enseñanzas del Islam, el Islam se basa en el Corán, en la tradición del profeta Mohammed, la paz sea con él, en sus dichos y luego la tradición de sus cuatro califas guiados. Y ahí no encontramos ni un ejemplo donde haya ocurrido una batalla, una guerra o un acto bélico con el fin de difundir el Islam o imponer el Islam a los demás. En la época preislámica, donde estaban los árabes, pero bueno, antes del Islam, cuando eran principalmente politeístas, eh, ahí no había libertad religiosa en esa época, porque hablaste de defender la libertad religiosa. En esa época, digamos, en la zona de Arabia, ¿no había libertad religiosa para los judíos cristianos? Había libertad religiosa, sí, pero no podemos compararlo con el concepto después del surgimiento del Islam o incluso ahora en nuestras civilizaciones modernas, ¿sí? Lo que es cierto que en aquel momento, en aquella época, convivían, ¿sí? Los paganos, los politeístas, hubo también algunos monoteístas, pocos, ¿sí? En particular en la península arábica, y después también hubo comunidades judías, judías cristianas. Eh, ok, pero digamos, podían, digamos, como rezar y seguir sus tradiciones Sí, libremente sí, en la sí, época preislámica, digo. sí, podían convivir y Ujú, también ejercer su libertad de religión. ujú. Por supuesto, hubo guerras entre las diferentes etnias, los diferentes grupos, que ahora no era necesariamente por el tema religioso en particular, pero también tenía una influencia, ¿no? Luego en los acontecimientos. Claro. Y está todo, no sé cómo ven en la comunidad Ahmadía, perdón, siempre me equivoco ahí con el acento, en la comunidad Ahmadía el tema de los hadith, ¿no? Pero hay hadith como, yo no soy un experto ni mucho menos, pero hay hadith, igual me gustaría que expliques también brevemente qué es un hadith, ¿no? Que si se quiere acompaña al Corán, pero no está relacionado directamente con el Corán. Em, Hay hadith como muy fuertes, ¿no? Como hay un hadith creo que dice que hay un judío escondiéndose detrás de un árbol, el árbol va a como a delatarlo para que vayan a matarlo. Entonces, no sé cómo es la comunidad Ahmadía, sé que hay como toda, dentro del mundo islámico hay como discusiones respecto de los hadiths, hay algunos que dicen que hay hadiths que son ciertos, hay otros que dicen que son falsificados, bueno, depende a quién se le pregunte, ¿no? Dentro del mundo islámico. Pero bueno, un hadith como ese, por ejemplo, ¿cuál es tu interpretación de un hadith como ese, del árbol? Claro, por ejemplo, en ese caso, en primer lugar, para aclarar qué es hadith, ¿no? Para la Ujú. audiencia. Sí, por favor, gracias. Hadices, hadices son los dichos, las palabras verbales del profeta Mohammed, la paz sea con él. Ujú, Y lo que es interesante ahora, que cuando hablamos de las fuentes del Islam, en primer lugar tenemos el Sagrado Corán, ujú, que es la verdad absoluta, porque el Corán
ya fue publicado y también en ese sentido preservado en la propia vida del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y ahora tenemos también en Islam una diversidad enorme, pero musulmán o un seguidor de cualquier rama, estamos de acuerdo, no existe ningún descenso sobre el texto original del Corán. Ahora, en el caso del hadices, los hadices son las interpretaciones, las explicaciones verbales del profeta Mohammed, la paz sea con él, que el profeta en su propia vida prohibió a sus seguidores preservar o escribir sus dichos, con el fin de que los musulmanes no mezclaran la revelación del Corán, que para nosotros es literalmente la palabra divina, con las palabras del profeta Mohammed, la paz sea con él. Sin embargo, los hadices servían como un tesoro enorme para entender el Corán, para entender la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, porque al final el Corán es la teoría, necesitamos un manual práctico, y esa es la vida y las explicaciones del profeta Mohammed, la paz sea con él. Entonces, cuando ya el Corán fue establecido y protegido, preservado, ahí la siguiente generación tomó la decisión de también preservar las narraciones orales en forma de compilación y libros. Y hoy en día en el mundo sunita, y por eso es también la división teológica entre el mundo sunita y chiita, por la diferencia de los hadices, ¿sí? Y la mayoría de los musulmanes se ponen de acuerdo sobre 6 libros, que son los 6 libros auténticos de hadices, y luego la rama chiita tiene sus propias fuentes. Y ahora, por supuesto, en caso de hadices, la postura de la comunidad Ahmadía es que reconocemos cualquier hadiz mientras que no contradiga a los versículos o los preceptos del Corán, porque el Corán es la base, es el juez, ¿sí? Porque el Corán es la verdad absoluta, ahí no hay ninguna duda, cuestionamiento si realmente el versículo es así o no. En caso de los hadices que fueron preservados, recompilados posteriormente, casi incluso 100 años después de la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y ahí sí, por supuesto, existe la posibilidad de ciertos errores. Por otro lado, si no son errores, en el caso de hadices, ahora, por ejemplo, un ejemplo muy simple, lo que vos también comentaste, con la piedra, el árbol que maldice a un judío, o hay un otro hadiz que donde el profeta dice, y eso muchas veces como distorsionado o sacado fuera del contexto, que el paraíso se encuentra bajo la espada, ¿sí? Entonces, ahora lo que es importante es que pasen ahora en esa compilación de los hadices, que se cita o hay una narración donde solamente se menciona esta parte, pero no es el dicho completo, no es la narración completa. La narración completa, por ejemplo, de ese dicho es que el profeta dijo que nunca aspiren una guerra, una batalla, sino que siempre recen por la paz. Pero si hay el momento que el enemigo está en las puertas de su ciudad, en ese momento no sean cobardes, sino que en ese momento cumplan su pacto, ¿sí?, con su pueblo, y ahí sí el momento es que el paraíso está bajo la espada, es decir, que ahora en vez de luego hacer un retiro espiritual o empezar a rezar o ayunar, es el momento de defenderse. Lo mismo con tu pregunta sobre el dicho del judío, no es que el profeta dice que los musulmanes deben matar, sino que se menciona o se hace referencia en el contexto de ese dicho, que el pueblo judío en algún momento, por haber rebelado contra la voluntad de Dios, lo que nosotros también consideramos que por haber negado a su Mesías, que era el profeta Jesús, la paz sea con él, el profeta se refiere al versículo del Corán, que donde Dios entonces rompe el pacto de las bendiciones. Y es como que ahora un castigo de Dios hacia ellos como una maldición. Pero jamás, incluso en estos dichos, no dice que es el deber de un musulmán matar, sino que dice que es una maldición, que incluso el árbol maldice a esos judíos que se oponen a la voluntad o a sus mandamientos. Entonces es muy importante que el Corán jamás, incluso en los versículos del Corán, se menciona ciertos pecados del pueblo de Israel, y en particular por haber negado a sus profetas, pero no menciona ni es una orden para los musulmanes castigar, sino que el Corán varias veces hace hincapié que al final es solamente Dios que va a juzgar las personas. Lo que sí es, se menciona sus errores para que los musulmanes no repitan los mismos errores, porque el Corán hace hincapié que el pueblo judío y el pueblo musulmán son casi idénticos en su ciclo. Entonces debemos nosotros aprender de sus errores. Por eso se menciona en particular el ciclo judío o la historia o los relatos del pueblo de Israel. ¿Y cuál sería entonces,
el concepto de jizya, ¿no? También es un concepto criticado, ¿no? Dentro del Islam, como que la jizya sería como un impuesto que tiene que pagar las personas, digamos, que no profesan el Islam para poder permitir la vida en los territorios, digamos, gobernados por el Islam. Eh, ¿Cuál sería, pero de alguna manera tratados, esto es lo que se dice, como ciudadanos de segunda o tercera clase? O habitantes, digamos, de segunda o tercera clase. ¿Cuál es la visión de la comunidad que vos presidís? Muy bien. Antes de eso, Leandro, incluso si me permitís, Sí, me olvidé aclarar sobre los hadices, porque ahora también es cierto que hay algunos de esos dichos o hadices que no son correctos, ¿sí? Que ok. son incorrectos, ¿sí? Por ejemplo, ahora si encontramos o alguien menciona un hadith que donde contraría claramente a preceptos del Corán, por ejemplo, si uno encontrará un hadith donde dice que maten a los judíos, entonces eso ahí directamente podemos deducir que es un hadith falso, porque por eso Ujú. decía al principio que el juez, el pilar, el criterio para verificar un hadith o no es el Corán, es la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él. Por eso nosotros como la comunidad Ahmadía rechazamos también incluso hadices que contradicen a los versículos del Corán. Ok. ¿Sí? Y solamente aceptamos tales hadices que están en coherencia con el Corán y con la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él. Porque ahora si el Corán dice que quien mata a una vida, y no habla a un musulmán, habla a una vida, que quien mata a un ser humano es como si hubiera matado a toda la humanidad. Ujú. Entonces ahí no puede luego existir una contradicción tan enorme entre el versículo del Corán y luego ese dicho. Ahora volviendo a la pregunta de la jizya, en realidad, jizya es uno de los conceptos más, yo diría, incluso mal interpretados y mal entendidos en Occidente por la interpretación de los orientalistas. Porque la jizya en realidad es un reemplazo de los impuestos. Y no es que solamente se impuso o una obligación de los no musulmanes pagar los impuestos. Los propios musulmanes también pagan los impuestos, que es zakat, que es una Ujú. forma de zakat que es para el bienestar de la sociedad. Y ahora, por supuesto, el zakat es un mandato islámico para los musulmanes. Y para los no musulmanes era la forma de jizya, que era una forma de impuestos para obtener luego o sería luego el concepto sería que es la responsabilidad del Estado garantizar su bienestar y su protección también militar, porque los no musulmanes bajo un gobierno musulmán no eran obligados para el servicio militar, y los Ujú. musulmanes sí por otro lado. Entonces no es como que una desigualdad hacia los no musulmanes, sino que incluso ellos tienen un trato favorecido, ¿sí? Sí, porque un musulmán tiene que no solamente pagar zakat, sino que luego también cumplir con el servicio militar. Por otro lado, jizya era ese reemplazo, como una forma de impuestos, y jamás los no musulmanes fueron tratados de ciudadanos de segunda o tercera categoría. Si eso ocurrió en ciertos estados o países, o incluso si ocurre hoy en día en ciertos países eh, islámicos, para decir, o sharia, ¿no? Entonces no es conforme a las enseñanzas del Islam, ¿sí? El Islam enseña por esto, cuando hablamos de que es el faro de la luz, es la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, cuando él construyó la sociedad de Medina, una sociedad pluralista, ahí estableció la constitución de Medina, que claramente, ¿sí?, consistía en el punto que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y el mismo estado en frente de la ley. Gustavo, ¿tenés alguna pregunta? Sí, tengo Dale. dos. La primera, eh, usted mencionó que hay más o menos 70 corrientes del Islam, ¿sí? 70 corrientes distintas. ¿Con cuántas de esas 70 sienten más proximidad? Yo pertenezco a la comunidad musulmana Ahmadía y represento a la comunidad Ahmadía, que es una rama que procede del mundo sunita, o compartimos las mismas fuentes, mejor dicho, compartimos las mismas fuentes como el mundo sunita, pero la diferencia es, por supuesto, en la interpretación y en el concepto del Mesías. ¿Sí? El mundo sunita, o tanto el sunita como los chiitas, esperan la venida de un Mesías en los últimos días. Y la comunidad Ahmadía, para entender la diferencia, somos la comunidad o los únicos musulmanes que creemos que el Mesías ya vino, ya llegó,
en forma del fundador de nuestra comunidad, que es Su Santidad Mirza Ghulam Ahmad, y él fundó la comunidad en 1889 en la India. Bien, pero si usted quita esa, digamos, esa diferenciación, digamos, que es radical, que es una diferenciación totalmente absoluta en relación al resto del mundo musulmán, en relación al resto de la cosmovisión, o sea, al resto de la visión donde se separa la fe del Estado o los asuntos religiosos de los asuntos del Estado, donde se busca, digamos, por todo lo que entendí, estamos hablando más de un reino espiritual que de un reino terrenal o político. ¿A quiénes ve más próximos a esa visión, digamos, dentro de la comunidad musulmana? ¿Al resto de la comunidad sunita? Por supuesto, en la liturgia y también ya en las fuentes, tenemos la base común o compartimos las fuentes más con el mundo sunita, ¿sí? Porque ya ahora con el mundo shiita, como ya dije en términos de hadith, ¿sí? No compartimos su visión ni sus fuentes de hadiths, ¿sí? Con el mundo sunita sí, incluso también en cuestiones de jurisprudencia compartimos una base enorme, pero hay diferencias fundamentales, como vos mencionaste. Ahora, por ejemplo, es la lectura de las mismas fuentes, pero la interpretación es totalmente distinta. Hay otros grupos sunitas que sí creen, por ejemplo, en la pena capital por blasfemia, por apostasía, y nosotros lo rechazamos contundentemente, fuertemente. Hay musulmanes sunitas que creen, por ejemplo, en teocracia, es decir, en la Sharia como la ley del Estado. Nosotros, por otro lado, aparte, ahora, si bien compartimos las mismas fuentes, pero en base de las fuentes rechazamos esta postura, y para nosotros es fundamental la separación. También, por ejemplo, la imposición de mandatos religiosos, como el velo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí, podemos decir que en resumen, sí compartimos las fuentes, pero la interpretación es totalmente distinta. Perdón, te interrumpo un segundo, Gustavo, para... ¿La interpretación de qué? ¿Del Corán o del Hadith? Ambos, De ambos. ambos. Ok. ¿Sí? Hay diferencias en ambos. Ahora, por ejemplo, también hay musulmanes sunitas o también diría chiitas que leen también el mismo Corán donde dice que no debe existir coacción en la fe, pero en la práctica no lo aplican o hacen luego otra interpretación, lectura de este versículo, ¿no? Ujú. Y Gustavo, seguí, perdón. la otra pregunta que va atada a esta es, la comunidad nace en lo que en ese momento era la India, ¿sí? ¿Puede tener que ver esa visión, digamos, pacífica y no violenta, digamos, de imposición religiosa, con el hecho de que los musulmanes en la India en esa época eran francamente una minoría? Bueno, después hubo la separación política entre la India y Pakistán, y oficialmente la religión de Pakistán se convierte en el Islam. Digamos, puede tener que ver con esa posición, digamos, de minoría religiosa. No, eso no tiene nada que ver porque cuando hablamos nosotros, cuando hablamos de la figura del Mesías, la época mesiánica, hay también profecías del Corán y del profeta Mohammed, la paz sea con él, donde él en particular dice que en los últimos días, cuando venga el Mesías, él pondrá un fin a las guerras religiosas, ¿sí? Entonces, por eso consideramos también y hacemos hincapié que nuestra época ya no es el momento que un cristiano ataca a los musulmanes para poner fin al Islam a través de ataques militares. Ahora sí, por supuesto, existen ataques teológicos, debates y académicos, ¿sí? Y entonces es la forma de yihad ahora, es la yihad de pluma, la yihad del libro, la yihad del discurso, pero no existe más ahora. Por eso categóricamente prohibimos el ejercicio de yihad a través de una acción violenta, porque nadie ataca el Islam de esta manera. Y ese concepto nace más que nada a través de las fuentes del Islam.
¿sí? Entonces lo que ocurrió en el mundo musulmán a lo largo de los últimos 14 siglos es distorsiones de varios conceptos islámicos, manipulaciones, ¿sí? Y especialmente el concepto de yihad, que fue totalmente distorsionado. Y fue la misión del Mesías, ¿sí? En ese sentido, devolver la fe verdadero o la fe verdadera a los musulmanes. Por eso incluso hay una profecía del profeta donde él decía que van a encontrar en los últimos días mezquitas hermosas en la arquitectura, pero vacías en la guía. Van a encontrar personas que van a recitar el Corán en los últimos días, pero el Corán no va a entrar su corazón, su boca. Era una forma que van a recitarlo, pero no van a aplicarlo. Entonces fue la misión del Mesías en ese sentido reformar otra vez y devolver a los musulmanes la belleza y las enseñanzas verdaderas de su fe. Por otro lado, ahora India en ese sentido no tiene no juega un rol en esa visión pacífica, porque existen también o existían también en aquella época musulmanes en la India que sostenían, incluso hoy en día sostienen una postura radical o una postura violenta. Hay también musulmanes en India, incluso hoy en día, y también en aquella época, que por ejemplo creen en un yihad violento, crean y en aquel momento también en una que es yihad, ahora luchar contra la colonización británica, hoy en día también comparten una postura similar, ¿sí? Creen también, hoy en día también, en la pena capital por la blasfemia, por apostasía, tienen esa visión que cuando venga el Mesías tiene que conquistar, ¿sí? A través de guerras militares a los demás y viven en la India, incluso hoy en día como minorías. Hay también minorías musulmanas incluso en el occidente que comparten la misma postura. Entonces no es una cuestión de ser minoría o mayoría, sino que para nosotros realmente son los fundamentos del Islam, ¿sí? Y es como que para nosotros por eso hacemos hincapié volver a las raíces del Islam y no dejarse en ese sentido desviar por la falsa interpretación de los mulas o los clérigos. Esto sucede en lo que vos estás diciendo, sucede, ¿hay algún país musulmán, digamos, en el que no suceda? Obviamente sucede con grises, ¿no? No es lo mismo quizás estar hoy bajo el régimen talibán en Afganistán que quizás en un país como Emiratos Árabes Unidos, que dentro de todo es abierto, ¿no? O Turquía, ¿no? Me imagino. No es lo mismo estar en Irán que en Turquía, ¿no? También. Pero digo, hay como un denominador común que yo creo que incluso donde se encuentre la comunidad ahmadía lo debe sufrir también, porque son quizás considerados como traidores, ¿no? Peor que cualquier otro que profese otra religión, o sea, de otra cultura. Digo, esto es como un denominador común dentro de los que es los estados, ¿no? Propiamente dicho, musulmanes. Sí, por supuesto, hay diferentes matices y facetas de forma de vivir el Islam y hay extremos, ¿sí? Donde casi no existe la libertad de religión y la convivencia multiconfesional y hay, o por otro lado, sociedades que mucho más abiertas y eso también hay que ver con el contexto histórico, con el contexto cultural, ¿sí? Pero para nosotros, tu pregunta, la forma verdadera del Islam, y ahí consideramos que no encontramos y ni es, consideramos que la forma correcta buscar en un país la forma verdadera del Islam, sino que para nosotros el Islam verdadero, la luz del Islam encontramos en el Corán y luego en la forma práctica era el profeta Mohammed, la paz sea con él. Y después él mismo profetizó que sería luego la comunidad, si no sería un país en particular, sino que luego la comunidad que va a fundar el Mesías. Esa comunidad sería incluso la forma o la manifestación verdadera de las enseñanzas del Islam. Y por supuesto, nosotros creemos que es el deber de nuestra comunidad, ¿sí? Mostrarnos a los no musulmanes y también a los propios musulmanes como el ejemplo para las enseñanzas verdaderas del Islam. Y ahí sí, sentimos un orgullo en ese sentido por nuestro trabajo en más de 200 países y también simplemente el hecho, por ejemplo, en nuestra comunidad, desde la fundación hasta hoy en día no tuvimos ni un caso de radicalización de extremismo. Y también tenemos jóvenes que viven en países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, o Europa, o donde sí existen casos o una postura de islamofobia, ¿sí? Pero no tuvimos ningún caso de radicalización porque
brindamos un mensaje totalmente distinto, un mensaje pacífico, un mensaje verdadero del Islam a los jóvenes. Entonces, por eso para nosotros sería como que no buscar ahora el reflejo del Islam verdadero a través de un país, sino que a través de una comunidad. Es minoritaria la voz de ustedes dentro del Islam? Porque en Europa también hay casos, está bien, hay casos de odio, digamos, contra los musulmanes, pero también hay casos de radicalización islámica, ¿no? Líderes religiosos que llaman a luchar contra los infieles dentro del país, incluso donde viven. Y el mensaje tuyo y de tu comunidad es absolutamente diferente al de esos clérigos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tienen, digamos, una voz suficiente o dentro del Islam? No digo solamente la comunidad ahmadía, sino en general, los que opinan como ustedes, ¿o es una voz minoritaria? No, somos, por supuesto, en el mundo musulmán una minoría, ¿sí? Con nuestra cadena, pero creo que cada vez estamos llegando con nuestro mensaje más, no solamente a los propios musulmanes, sino que a los no musulmanes. Entonces, ¿Mm? incluso en el mundo musulmán somos la comunidad que es creciendo de manera más rápida. ¿Sí? Somos la comunidad más dinámica en el mundo musulmán. Y por eso también hay que ver la persecución luego, que también es un círculo, ¿no? Por eso también luego la persecución violenta contra la comunidad ahmadía en los países musulmanes, por Ujú. justo esta amenaza que ellos sienten o que ellos perciben. Claro, pues ¿no? Siempre el traidor es peor, ¿no? Siempre el traidor va a ser el peor, ¿no? Peor que Sí, el encima, supuesto enemigo. claro, claro, Leandro, y encima en ese caso como que si no tenés una base teológica, si te faltan los argumentos, entonces es muy fácil simplemente etiquetar al otro como hereje Ujú. y como apóstata y simplemente censurarlo como no musulmán, ¿sí? Claro, Entonces, exacto. eso es un poco lo que ocurre. La famosa falacia ad hominem, ¿no? Ataca a la persona y no el argumento. Pero ustedes sienten que tienen, que les dan voz, que les dan un micrófono, que los dejan hablar, y no estoy hablando de la comunidad islámica, ¿eh? No estoy hablando del mundo musulmán, estoy hablando en general. O que quizás lo que llega es lo que no tiene que llegar tanto. No, creo que el mejor ejemplo es tu persona, ¿sí? Sí. Entonces, hay muchas personas nobles como vos que tienen esa postura para mostrar también la otra cara del Islam, que para nosotros es la cara verdadera del Islam. Y por supuesto, en el mundo musulmán sí sufrimos, que no nos dejan difundir el mensaje, y quieren cortar este vínculo con la gente que está en la búsqueda verdadera, ¿sí? Y ahí no quieren permitir que la gente se entere de la verdad por las enseñanzas verdades del Islam. En el, en el mundo no musulmán, sí, en el occidente, por supuesto, existen ciertos prejuicios, pero creo que también existen muchas personas y organizaciones que están dispuestos para el diálogo, para una comunicación sincera y también nos ayudan a nosotros, ¿sí? Cuando nos conocen en difundir nuestro mensaje o también transmitir esa cara del Islam, que para nosotros, por supuesto, es la cara verdadera del Islam. Y en Argentina, ¿tenés una idea más o menos de cuántos miembros de la comunidad hay y cómo qué hacen, cómo, digamos, construyen puentes con otras comunidades, sean musulmanas o con judíos, cristianos o de otras religiones? Sí, nosotros estamos en Argentina en un estado inicial, yo diría como un recién nacido, ¿sí? Ujú. Porque la comunidad se estableció acá hace 5 años Mm. y tenemos alrededor de 40 miembros. Miembros, es decir, que se afilian a la comunidad ahmadía. Después, por supuesto, hay muchos más musulmanes que participan, nos acompañan. Después hay también simpatizantes. Y, por supuesto, mantenemos muy buenas relaciones con las comunidades cristianas, también judías y también de otra fe. Incluso tengo un programa semanal en Radio High. Hace poco hemos fundado la primera confraternidad judeo-musulmana en base de nuestro diálogo interreligioso. Después también compartimos muchas plataformas con las iglesias cristianas bajo el lema Fratelli Tutti del Papa, ¿no? Todos somos hermanos. Incluso hace poco me invitaron al Vaticano para una audiencia con el Papa. En ese sentido, sí, nuestro lema es justo amor para todos, odio para nadie, que para nosotros es el resumen del Islam.
y es para nosotros también una piedra fundamental de nuestra identidad como musulmanes, es el trabajo interreligioso. Bueno, muchísimas gracias, Imam Marwan. ¿Es imam o imán? Perdón, esto es para mí. Se usa ambas, Se acá usa- más que nada para los hispanoparlantes se usa ambas palabras, imam y imán, pero Ok, en árabe sería solamente imam, con M al final. imam. Bueno, entonces lo vamos a presentar como imam con M al final. Así que bueno, muchísimas gracias por todas las aclaraciones. Es un mundo realmente desconocido, una comunidad que no muchos conocen dentro del musulmán. Presentó en el programa Otra Cara, una cara que realmente queremos ver y que se expanda, ¿no? Por todo el mundo. Así que muchísimas gracias por estar con Un nosotros hoy. placer. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y por su buena predisposición. No, no, gracias a vos y gracias por estar de nuevo con nosotros después de los problemas técnicos y poder acá insistir con la entrevista para poder ponerle un fin. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, qué interesante, ¿no? Muchas cosas para decir. Arrancamos con el mejor, con Gustavo. Bueno, eh, muy interesante, muy interesante. Siempre es bueno escuchar voces que se escuchan poco, y es bueno escuchar a un clérigo musulmán hablando en los términos en los que habló el imán, sobre todo teniendo en cuenta que más de... Ay, no me acuerdo la cifra exacta ahora, pero me De vas a ayudar. ¿Cuántos hay en el mundo? No, ¿cuántos murieron en el atentado a la AMIA? 85. De 85 argentinos que fueron masacrados Y en un 22 en la atentado embajada. Y 22 en la embajada de Israel, o sea. y 22 en la Embajada de Israel, que fueron masacrados, pero me refería a los de la AMIA específicamente por un dato que a esta altura del partido es cierto y comprobado, instigado por un clérigo musulmán. Entonces, es muy interesante, digamos, tratar de separar la fe de las personas de la actitud política de las personas, aunque a veces es muy difícil separar la fe de su posición política. Para mí, que soy ateo recalcado, siempre insisto lo mismo, para mí la religión es un instrumento de la política, un instrumento más de la política, y no otra cosa. Por eso la fe se utiliza para construir poder político o para defenderse del poder político. Para las dos cosas se utiliza la fe. Yo no dudo de la buena fe de los que profesan fe, pero sí estoy seguro, porque la historia me lo enseña, que la fe es un instrumento de la política, Claro, es un instrumento usado por la política, digamos. usado por la política. Ahora bien, es muy interesante escuchar estas voces, pero nos va a pasar que con toda voz religiosa a la que entrevistemos, nos va a referir a que su visión es la visión verdadera de la fe que profesa y que el resto son desviaciones. Y seguramente así sea, porque seguramente en el fondo, y con esto coincido con el imán al 100%, la fe es una cuestión particular y seguramente haya tantas fes como personas que profesan determinada religión. Por eso para mí, que soy al mismo tiempo liberal, me parece perfecto que cada persona crea lo que quiera creer, sin importar si me suena razonable o absolutamente disparatado, siempre y cuando los postulados de su fe no me sean impuestos de ninguna manera.
por coacción o por coerción. Está todo muy bien, cada uno puede creer lo que quiera, siempre y cuando no me jodan. Digamos. Más allá de eso, muy interesante y muy auspicioso la charla con el imán, porque su visión del Islam es una visión a la que no estamos acostumbrados. Es una visión de un Islam pacífico que coexiste con el resto de las demás confesiones religiosas, e incluso, aunque no me lo aclaró, también con el ateísmo, digamos. Entonces me quedo muy conforme, con la visión y muy conforme con la entrevista, pese a lo accidentadísima que fue. Sí. Por suerte ahora pudimos hacerlo Sí, tal cual. de corrido, pues ya no nos quedan más días. Este programa se tiene que publicar mañana o pasado más tardar. A ver, justo estábamos hablando de eso, mirá. Gustavo, la quemaste. Bueno, Gustavo, que estaba hablando de que... Bueno, justo que estábamos hablando de que esta vez pudimos hacer el programa de corrido, evidentemente, ahí me estoy fijando en el celular, no hay caso. Aparentemente se quedó Gustavo ahora sin internet, así que otra vez problema de conexión, pero bueno, continúo ahora yo con mi conclusión para ya cerrar el programa de hoy. Eh, bueno, con lo que decía Gustavo, ¿no? Lo que decía Gustavo, a mí me viene una frase de Ayn Rand, que también era atea, nació en una familia judía, pero era atea, y ella decía, una escritora muy famosa, Ayn Rand, ¿no? Para quien no la conoce, ella decía, si tú quieres puedes creer en las piedras, pero no arrojármelas. Y bueno, respecto al programa de hoy, fue muy interesante para conocer el mundo, justamente para curiosear en el mundo de una rama del Islam nueva, ¿no? Porque es muy nueva, esto del siglo XIX, que es en la historia de la humanidad es algo muy, pero muy nuevo. Y ahí está volviendo Gustavo. Justo estaba siguiendo con la conclusión, pero bueno. Así que bueno, continúo. Justo estábamos hablando de que se cortaba y que ahora estábamos bien, se Y cortó. se cortó. Se cortó. Eso pasa por el ateísmo. Bueno, así que bueno, y justo estaba diciendo que conocer este mundo, como todo lo desconocido, es algo siempre interesante. Y quiero también mencionar que el imán Gil, él escribió después del ataque, el cobarde ataque a Salman Rushdie, el escritor, este intelectual muy crítico del Islam, en Nueva York. Un ataque que casi lo mata y le terminó sacando un ojo. Él perdió un ojo en ese ataque a cuchillazos por un extremista musulmán. Él escribió un artículo condenando muy contundentemente. Él escribió un artículo en los medios masivos de comunicación, no estoy hablando en un blog, condenando desde como musulmán este ataque a Rushdie. Y Rushdie era un crítico, feroz crítico del Islam. Entonces, es un Islam que acepta la diversidad de opinión, de religión, de pensamiento, de diversidad étnica. Cualquier tipo de diversidad es aceptada porque, como dijo Gustavo antes, es algo personal. Ellos ven a la religión como algo personal. Y después, obviamente, las interpretaciones que el imán hace, uno puede estar de acuerdo o no. ¿No? Habría que hacer ya toda una investigación muy profunda de qué dice algún versículo en Corán entero, qué dice alguna parte del Hadís, pero esa parte entera. Pero ya sería otro, quizás, debate, ¿no? Entonces, lo que yo digo, uno puede estar de acuerdo o no con el imán. Por suerte, el imán no va a mandar ninguna fatwa, sino más bien todo lo contrario, va a aceptar tu opinión y a responderte con respeto, siempre dentro, insisto, del marco del respeto y de la paz, y tendiendo puentes incluso con los que piensan diferente. Entonces, yo creo que
más allá de si estamos de acuerdo o no con sus interpretaciones, ese es el Islam que se tiene que expandir. Ese es el Islam, hay que darle voz. Ese es el Islam, hay que darle micrófono. A este tipo de Islam, al que dice, bueno, esto es una religión, esto es algo espiritual. Esto no es una ideología que busca imponer por la fuerza a los demás un modo de vida. Así que, estemos de acuerdo o no con sus interpretaciones, más que bienvenido, hay que ponerle la alfombra roja a gente como Marwan Miguel, que también es muy valiente, ¿no? Porque no es fácil decir esto en el mundo islámico. La gente de esta comunidad es perseguida dentro del mundo islámico. Así que también, nada, van mis aplausos también para su valentía. Así que bueno, terminamos el programa de hoy agradeciéndole nuevamente al imam. Recuerden que estamos en lacuriosidagliberalgato.com, que estamos en las redes sociales también, y en YouTube, o ya sea en YouTube, o en Spotify, o en Anchor, donde nos escuchen, no se olviden de suscribirse. Así que, Gustavo, muchas gracias por acompañarme en este programa hiper accidentado. Así que será hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau.